Hola, hoy estudiaremos el uso de un instrumento óptico y utilizado a menudo en la óptica, conocido como esferómetro. El esferómetro nos sirve para medir la curva de las lentes. Como tú sabes, las graduaciones están dadas por diferencia de curvatura de una lente o curva base anterior y una posterior. En este caso, este es un molde en bruto o un blank, el cual nos va a servir para hacer nuestra medición. Es importante que conozcas también que en el esferómetro tiene dos puntas que son fijas y una punta que es móvil, que es la que nos va a dar la lectura. En el caso de que el valor sea rojo o esté dado en el lado rojo, la curva que estarás midiendo será cóncava, y en el caso de que el valor aparezca en el lado negro o valor positivo, la estarás midiendo entonces una curva convexa. Dicho esto, vamos a iniciar con la medición de nuestro lente y tienes que fijar bien tu esferómetro y presionarlo suavemente contra la lente en forma de que las dos puntas laterales asienten bien en la lente. En este caso tú observas que estamos hablando de un valor positivo de +2, por lo que entonces determinamos que nuestra curva base en este blank es precisamente una curva positiva de +2. Si midiéramos la cara negativa del lente o parte cóncava, pues notarás que hay una curva de -6, y si tú haces la operación algebraica entre la curva positiva de 2 y la curva negativa de -6, notarás que entonces el poder que este lente teóricamente tiene, sin tomar en cuenta el índice refractivo, es de -4. -6 para una curva cóncava y +2 para una curva convexa. Resultado, graduación -4. Muchas veces también cuando vamos a hacer la medición de nuestra curva base, podemos girar suavemente el lente y observar si existe algún movimiento en nuestro reloj. Si ese movimiento no existe, quiere decir que estamos en una curva esférica. Si por el contrario existiera algún movimiento mientras nosotros movemos nuestro lente, estuviéramos con una curva asférica. Toma en cuenta que para efectos demostrativos estamos haciendo el giro sin tomar en cuenta que podemos rayar el lente, pero en la práctica, si lo haces con un lente que le vas a entregar a tu paciente, puedes rayar el lente. En el caso de las superficies que son asféricas, tú vas a encontrar que sujetas tu esferómetro y en este caso lees un 3. Ese 3, si yo me voy a otra posición de mi lente, automáticamente empezamos a observar ciertos cambios. Aquí estoy leyendo ya una curva 4 o +4. Si giro mi lente, inclusive hay nuevamente otra variante. Esto se debe precisamente a que en el caso del lente que estoy evaluando, se trata de una lente progresiva. Las lentes progresivas son asféricas en su cara anterior y esféricas por el tipo de tallado que hacemos en el laboratorio en su cara posterior. De esa forma entonces el esferómetro es una herramienta que nos ayuda a medir las dos curvas de las lentes, la anterior y la posterior. Veamos nuevamente otra medición. Tenemos una curva +4 y en el caso de la curva posterior tú notarás en este ejemplo que hay dos diferentes curvas, por lo que debes medir una primero y la otra después. Vamos a medir primero este meridiano y esto nos da una curva de -4 y vamos a medirlo perpendicular y esto me da una curva -8. Quiere decir que este lente tiene dos curvaturas cóncavas talladas, es decir, tenemos un astigmatismo, por eso hay una parte delgada y la otra un poco más gruesa. Y la diferencia de una perpendicularmente con la otra es precisamente lo que nos da el valor del astigmatismo de esta lente, que hemos determinado en este caso que es de 4 dioptrías. La esfera entonces podríamos sacarla tomando en cuenta el valor de mi cara anterior, que en este caso es 4,
y lo vamos a tomar con la curva más plana en el valor posterior, que me da menos 4. Si tú tienes más 4 en el lado convexo y menos 4 en el lado cóncavo, si haces la suma algebraica, automáticamente tienes una graduación de plano menos 4, es decir, no hay graduación sobre el meridiano esférico y sí sobre el meridiano cóncavo o negativo de tipo astigmático. Este es en el caso de una lente con dos curvaturas distintas. Más adelante seguiremos con la explicación.